Hay historias que nunca debieron ser contadas. Y hoy abriremos una de ellas en el libro del terror. El año era 1958, y en Guanajuato la mina de la Valenciana seguía respirando como un monstruo viejo, cansado pero insaciable. Los derrumbes eran parte del día a día, y las desapariciones se justificaban con informes oficiales que hablaban de fallas técnicas o errores humanos. Pero los mineros sabían otra cosa. Al principio, solo 1 o 2 hombres se perdían cada mes en la oscuridad. Bastaba con atribuirlo a un accidente y seguir trabajando. Sin embargo, la cifra comenzó a crecer, y con ella los rumores. Algunos aseguraban que las galerías se tragaban a los hombres como si fueran bocas vivas. Otros decían que semanas después de una desaparición, aún se escuchaban los gritos de los ausentes, acompañados por una risa más fuerte que sus lamentos. La mina, con sus túneles interminables y su aire húmedo, se convirtió en un lugar donde el silencio era más aterrador que el estruendo de los picos. Los trabajadores comenzaron a nombrar un pasaje específico: la Galería del Silencio. Allí, decían, las voces de los desaparecidos seguían resonando, como si la roca misma guardara su agonía. Los hombres que bajaban cada día a la mina hablaban en voz baja, como si temieran que las paredes escucharan. En las cantinas de Guanajuato, entre mezcal y tortillas frías, se repetían las mismas historias. Gritos que no eran humanos, lamentos que se prolongaban más allá de la muerte, y una risa que se confundía con el eco de las galerías. Algunos aseguraban que, semanas después de una desaparición, seguían escuchando el golpeteo de los picos, como si los compañeros aún trabajaran en la oscuridad. Pero junto a ese sonido se mezclaba algo más, un murmullo que se volvía carcajada, un estruendo que no pertenecía a ningún hombre. «Yo lo escuché», decía Julián, un minero viejo con la piel curtida por el polvo. No era un derrumbe, no era viento. Era como si la mina misma se riera de nosotros. Otros hablaban de sombras que se movían en la penumbra, incluso cuando las lámparas estaban apagadas. Decían que las galerías tenían vida propia, que respiraban, que se cerraban y abrían como un pecho enorme. El miedo comenzó a crecer. Los más jóvenes se santiguaban antes de bajar. Los veteranos mascullaban oraciones en náhuatl o en otomí, lenguas que parecían tener más fuerza contra lo desconocido. Pero nada servía. La mina seguía cobrando hombres, y las voces seguían multiplicándose. En las noches, cuando el viento soplaba desde los cerros, algunos vecinos aseguraban escuchar los lamentos que subían desde las entrañas de la tierra. Era como si la mina no solo devorara cuerpos, sino también almas. Y así nació el nombre que todos repetían con miedo: la Galería del Silencio, un pasaje donde los desaparecidos seguían presentes, atrapados en un eco eterno, acompañados por una risa que no era de este mundo. El joven minero, apenas 20 años, manos aún sin callos profundos, había escuchado demasiadas veces el nombre de aquel pasaje maldito: la Galería del Silencio. Los viejos lo mencionaban con un respeto extraño, como si fuera un altar. Otros lo hacían con miedo, bajando la voz, como si la mina misma pudiera castigarlos por nombrarla. Una noche, después de un derrumbe que se llevó a 3 compañeros, decidió entrar. No lo movía la valentía, sino la curiosidad, esa chispa que siempre termina por quemar a los hombres. El túnel estaba húmedo, las paredes rezumaban agua como si sudaran. El aire era pesado, cargado de un olor metálico que se pegaba a la garganta. Cada paso resonaba con un eco profundo, como si la galería fuera más grande de lo que parecía.
Al avanzar, notó marcas en la piedra, arañazos, huellas de manos, como si alguien hubiera intentado salir desesperado. La lámpara apenas iluminaba a unos metros, pero lo suficiente para ver que las paredes parecían moverse, respirando lentamente. Entonces lo escuchó. Primero un murmullo, apenas un susurro. Luego voces que picaban la roca, que arrastraban herramientas, que se quejaban en agonía. Reconoció nombres, apodos, risas apagadas. Eran los desaparecidos, pero junto a ellos algo más. Una carcajada profunda, grave, que no pertenecía a ningún hombre. Era un sonido que vibraba en los huesos, que hacía temblar la lámpara, que parecía provenir de la misma piedra. El joven se detuvo. El silencio lo envolvió por un instante, y luego la risa volvió, más fuerte, más cercana. Sintió que la galería no era un túnel, sino una boca que se abría lentamente, esperando devorarlo. El joven avanzó con la lámpara temblando en su mano. Esperaba encontrar roca, humedad, quizá algún derrumbe reciente, pero lo que apareció frente a él no era un túnel. Era una calle empedrada, iluminada por faroles de aceite que ardían sin consumirse. Las casas se alzaban a ambos lados, construidas con piedra y madera, como si fueran parte de un pueblo colonial perdido. Las puertas estaban abiertas y dentro se escuchaban murmullos, rezos, conversaciones en castellano antiguo mezcladas con palabras indígenas. El aire olía a copal y a sudor. Una campana repicó sola en la torre de una iglesia que parecía levantarse desde la misma veta de plata. El joven comprendió que no estaba en la mina, sino en un lugar fuera del tiempo. Un mundo subterráneo tejido por las almas de los desaparecidos. Caminó por la calle y vio hombres con cascos coloniales, mineros que aún creían trabajar para los españoles. Más adelante, un grupo con sombreros revolucionarios discutía sobre la guerra, como si el año fuera 1910. Y entre ellos, rostros conocidos, compañeros suyos, tragados por la galería apenas semanas atrás. Nadie parecía notar su presencia. O quizás sí, porque algunos lo miraban con ojos vacíos, como si supieran que pronto sería uno de ellos. La risa volvió, profunda, vibrando en las paredes y en el suelo. No venía de ningún hombre, sino de la veta misma. El joven comprendió que la plata no era riqueza, sino memoria petrificada. Cada minero desaparecido se convertía en ladrillo, voz, sombra de aquel pueblo imposible. El pueblo entero era un organismo, una máscara de la entidad que todos creían geológica. Y él, al cruzar la galería, había sido elegido para entrar en su tiempo suspendido. El joven avanzó por las calles empedradas del pueblo imposible, y entonces la vio. Una mujer de vestido blanco, con un brillo metálico en la piel, como si estuviera hecha de plata bruñida. Sus ojos eran oscuros, pero reflejaban la luz de los faroles como espejos líquidos. Ella lo llamó por su nombre, aunque él nunca se lo había dicho. Su voz era dulce, íntima, como si lo conociera desde siempre. El joven sintió que todo el pueblo se reducía a ese instante, a esa mirada. «Ven», dijo ella, extendiendo la mano. «Aquí no hay dolor, aquí no hay muerte, solo riqueza y memoria». Lo condujo por las calles y en cada esquina había montones de piezas. Cálices coloniales, monedas antiguas, estandartes de plata, herramientas de oro. El pueblo entero estaba construido con metales preciosos, como si la veta hubiera vomitado siglos de riqueza para levantar aquella ciudad subterránea. El joven sintió la tentación. Pensó en su familia, en la pobreza de la superficie, en lo que significaría llevarse aunque fuera una sola pieza.
pero cada vez que intentaba tocar algo, la mujer lo detenía con una sonrisa. «No son tuyos», susurraba, «son parte de nosotros». Él no entendía quiénes eran nosotros. Entonces lo comprendió. Cada objeto, cada piedra, cada muro estaba hecho con las almas de los desaparecidos. La riqueza no era mineral, era memoria petrificada. La mujer lo miró con ternura, como si quisiera consolarlo. Pero detrás de esa ternura había algo más. Un juego, una trampa. Ella no lo guiaba hacia la salida, sino hacia el corazón del pueblo, hacia la iglesia donde la campana repicaba sola. Dentro, las voces se mezclaban en un coro eterno. Mineros coloniales, revolucionarios, obreros del siglo XX, todos atrapados en el mismo tiempo suspendido. Y en el centro, la risa profunda de la entidad, vibrando en las paredes como un latido. La mujer lo abrazó. Su piel era fría, metálica, pero su voz era cálida. «Ya eres parte de nosotros», dijo. El joven sintió que su cuerpo se endurecía, que su piel se volvía mineral, que sus huesos se fundían con la veta. Intentó gritar, pero su voz se convirtió en eco, en murmullo, en parte del coro. La mujer lo sostuvo con ternura, y en ese instante comprendió que la galería no era un túnel, ni un pueblo, ni un sueño. Era un organismo, una máscara de la entidad cósmica que todos creían geológica. La risa lo envolvió, y con ella vino la oscuridad. No hubo tiempo, no hubo espacio, solo un silencio absoluto que lo arrastró como un río subterráneo. En medio de ese vacío, escuchó campanas repicando, primero lejanas, luego cada vez más claras. Cuando abrió los ojos, la ciudad seguía allí, pero no era la misma. Las campanas sonaban como en tiempos coloniales. Los hombres caminaban con ropas antiguas, y nadie parecía notar su presencia. Comprendió entonces que la veta no solo era plata, era un río de tiempo, un nervio que conectaba a los hombres con algo más vasto. La mujer, su guía, lo tomó de la mano y susurró: «No temas, aquí el tiempo no existe, aquí somos eternos». El joven supo que jamás volvería a su época. Había sido atrapado en el pueblo subterráneo, en la memoria infinita de la tierra. Y mientras la campana repicaba, su voz se unió al coro de los desaparecidos, resonando en la galería del silencio. Has sobrevivido a un relato más de El Libro del Terror. Si buscas más pesadillas para tus noches, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad oculta.